Esta mañana no puede seguir de la mejor manera siempre y cuando vaya el segmento de Educando a Papá. Es por eso que hemos llegado a este segmento siempre con muy buena compañía, de la mano con nuestro coach y director, el que lleva todo, el que dirige toda la banda. Sí, nuestro psicólogo de casa, Martín Castellano, donde vamos a hablar sobre la permisividad y el exceso de autoridad siempre en nuestros hijos. Para todas esas personas, para todos esos papás novatos, para todos esos papás que nunca dejan de aprender y saber lidiar con nuestros hijos, hoy acompañados por Yerlin, una mamá luchona, una mamá novata, Ariel Bosa, Padre luchón, novato. un padre luchón, padre novato, y este humilde servidor también, que es papá novato. Y así luchón, es que hoy, ¿no? y luchón. Y luchón. Hoy aquí tiene, ¿ves? Sí. De la misma Consulta. categoría. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Ok. Tenemos las dos caras de la moneda en este tema. Sí. Muchos permisos y el exceso de autoridad. ¿Por cuál iniciamos? Mira, yo diría que el permiso. El permiso. Todos tenemos hijos adolescentes, creo, bueno, excepto el tuyo que va en proceso. Sí. Pero dentro de la adolescencia ya los chavalos quieren experimentar y conocer más. Y cuando nosotros otorgamos el permiso, debemos de tener en cuenta siempre dos cosas bien importantes. Una cosa es tener la libertad de hacer las cosas y la otra es tener responsabilidad para hacer las cosas. Siempre tienen que ir de la mano. ¿Qué tan responsable es mi hijo para que yo le pueda otorgar un permiso? O sea, ¿podés ir a una fiesta? Sí, pero yo que conozco a mi hijo debo de entender qué tan responsable es para no tomar, para no fumar, para no meterse en problemas. Y ahí es donde viene entonces el tema de imponer la autoridad del papá. No podemos ser ni tan autoritarios, porque ahora, bueno, en nuestra época nosotros bastaba con una mirada y ahí entendíamos que teníamos que comportarnos. Ahora se trata de respeto para que puedas tener autoridad. Si el padre es una persona que dice no tomé, pero él toma, no fumé y yo fumo, no estoy enseñándole a mi hijo que con el ejemplo es la mejor manera de educar, es la mejor manera que ellos puedan aprender. Entonces, ¿qué tanta libertad le puedo dar a mi hijo y qué tanta responsabilidad va a tener al momento de tomar una decisión? Ok, ¿cómo podemos nosotros como padres ayudar a nuestros hijos en este proceso de adolescencia? Porque normalmente esto viene desde la crianza, desde que están muy chiquitos y el papá va al supermercado y el niño hizo berrinche porque no le compró tal cosa. Entonces ahí viene el papá y se lo compra para, dice, no hacer el show ante toda la gente. Entonces vas como cediendo y llega un punto en que el adolescente viene y dice, o sea, mi papá no me puede decir que no a nada. Y más sobre todo cuando son hijos únicos también. Sí, fíjate que los berrinches es un proceso natural de todos los niños, pero ¿cómo los educamos nosotros? Para que ellos puedan entender de que cuando no se puede adquirir algo que ellos quieren, no se puede. Ellos tienen que empezar a entender desde pequeños cuál es la situación real en el hogar. ¿Qué sucede? Es más fácil comprarle las cosas para que ellos se calmen. Más sin embargo, ahí es donde viene cómo los estamos educando. Porque los niños desde pequeños, ellos absorben y entienden qué es lo que sucede en el hogar. Simplemente nos damos a la tarea de minimizar qué es lo que ellos entienden y qué es lo que no. Pero los niños en la actualidad son niños que van un paso más adelante que los papás. Entonces, el poder imponer tienen que ir de la mano con poder explicar la situación que tenemos actualmente y en este momento no te puedo comprar eso que vos querés. Ya le explicaste al niño, tenés que hacerlo entender que no siempre puede tener las cosas que él quiere. Cuando no hacemos esto y llega a una etapa adolescente, entra en un proceso de rebeldía y el papá en un proceso de confrontación porque quiere imponer la situación a gritos, a golpes, a maltrato. Entonces ahí es cuando los niños, los adolescentes empiezan a
escaparse de casa, a salir sin permiso, a buscar otras alternativas que no son las que te dicen tu papá, porque no se lo supiste explicar, no lo saben entender, no lo pueden asimilar. Licenciado, con el respecto del exceso de autoridad, sabemos y pasa, me imagino que esto ha de suceder mucho más en los padres jóvenes, cuando tienen un hijo también adolescente o un poco mayorcito que ya anda Sí. de curioso, entre el balance dentro de mantener al margen a nuestro hijo y darle un poco de libertad para que conozca el mundo, ¿cómo sería lidiar? Mira, siempre que he venido al programa siempre he hablado de generar confianza. Si vos generas confianza en tu hijo va a tener la libertad de contarte qué es lo que quiere experimentar incluso. Siempre la mejor manera es explicar las experiencias que ya vivimos nosotros como papás. En uno de los programas dijimos que nosotros, varios de nuestras generaciones han crecido con la idea de decir, yo no voy a criar a mi hijo como me criaron mis padres. Pero en la actualidad, y si volvemos para atrás, sí tenía una fórmula secreta la crianza que nosotros recibimos, pero la combinación que podemos hacer ahora es mantener una comunicación sana y estrecha con los hijos. El castigo debe de venir asociado con una recompensa, porque no puede ser tan permisivo porque te volvés un padre que va a ser fácil de convencer. Tradicionalmente está la situación de que si tu mamá no te da el permiso, yo no te lo doy. Y el papá dice, y la mamá dice, si tu mamá no te da permiso, yo tampoco te lo doy. Entonces, cuando no hay un acuerdo entre los padres, perdés el hilo de lo que quiere el niño porque no sabe a quién pedirle el permiso. Y si ya sabe quién es el permisivo, únicamente a ese le va a pedir. La crianza tiene que ser de dos, tanto de padre como de hijo. Los castigos tienen que ser hablados, no discutidos. Es tradición de que los padres discuten los castigos delante de los hijos. Y es que yo lo castigué, yo le dije que no iba a usar el celular, pero ¿por qué se lo quita? Esas situaciones hacen que el niño ya sepa a quién es que puede utilizar para pedir un permiso, porque lo que hacen es utilizar su influencia para poder decirle al papá, mira, quiero salir hoy, ¿me das permiso? Y el papá puede acceder sin consultarlo con la mamá. Tenía una curiosidad y una intriga con eso que mencionó con anticipación de ser ejemplo, ser un papá ejemplo. Si yo en mi momento, en una situación familiar, en mi momento el papá o la mamá andaba en un mal momento y el niño presenció eso, quizás el padre no estaba consciente de lo que estaba haciendo en ese momento y el daño que estaba ocasionando al niño puede ser reparable. Sí pueden ser reparables cuando hay una buena comunicación. O sea, todos los daños que se hablan en el momento son reparables. Sucede igual con las parejas. Si vos no hablas en el momento las cosas, se van acumulando y cuando mires son cosas que ya no las podés reparar porque dejaste pasar mucho tiempo y ya la conciliación que puede haber entre la pareja o padre e hijo ya está tan rota que ya no la puedes remediar. Por eso las cosas siempre con los niños se tienen que hablar en el momento que sucede. Okay. ¿Qué tan difícil, doctor, es ser padre y a la vez amigo de un adolescente por el tema de autoridad? Porque cuando le das mucha confianza de la que hablábamos anteriormente, entonces el niño cree que te puede imponer cosas y que puede hacer lo que él quiere, entonces la autoridad del papá queda atrás. Fíjate que, excelente pregunta. Hay muchos psicólogos que hablan del término de amistad entre padre e hijo y tienen su propio criterio. Mi criterio es, sos papá, no podés ser amigo. Porque cuando sos amigo, sos encubridor. Cuando sos amigo, no podés tener una autoridad. Un amigo no tiene autoridad sobre otro. Bueno, en estos tiempos sí, pero hablando de términos parentales, el rol de papá no puede ser sustituido por el rol de amigo, porque el rol de papá es un rol de autoridad. Y la autoridad
tiene que ser una autoridad que permite el acercamiento hacia lo que le sucede al niño, para poder conocer qué es lo que tiene el niño. Doctor, entonces sería, digamos, error, porque muchos dicen, yo soy tu papá, Sí. pero aparte, yo soy tu amigo también, confía en mí. No puedes tener dos roles, o sos papá o sos amigo. Sí podés generar esa confianza, pero viéndolo del lado que el niño te comunique o el adolescente te comunique las cosas como padre, porque sos como su lugar seguro, su lugar de protección, Claro. que ante cualquier situación que le esté pasando, pues vas a poder resolverle. Claro, pero siempre mantenerse en el enfoque de la comunicación. Un padre tiene que ser comunicativo, expresivo, expresar emociones con los hijos para que los hijos tengan la confianza de poder hablar con los papás. Licenciado, con respecto a la permisividad, es bueno y recomendable siempre que los permisos sean ganados. Exactamente, y es la mejor manera. Si vos le asignas una responsabilidad a un hijo, vos estás evaluando qué tan responsable va a ser que yo le dé permiso a ir a una fiesta. Por ejemplo, parte de la responsabilidad puede ser estudiar más tiempo de lo que ya teníamos planificado, levantar las calificaciones, apoyar en la casa con los quehaceres. Esas responsabilidades, si se cumplen, deberían de tener la recompensa de tener ciertas libertades para que los niños vayan conociendo el mundo. Ok, ¿cómo podemos hacer también para que el adolescente, en el caso de que nosotros como padres tenemos ese rol de papás y de darles a ellos la autoridad para ciertas cosas, cómo podemos hacer que esa autoridad no se vuelva, doctor, como que el papá es el que impone o que se vea como la parte ruda y fuerte en el núcleo familiar, sobre todo para el rol de papá? O sea, Sí, fíjate que el adolescente, cuando vos le intentás imponer algo, lo estás retando. claro. Y entonces eso se vuelve un conflicto de resentimiento porque mi papá no me está educando, mi papá está imponiendo su voluntad y yo no lo voy a hacer. Entonces, imponer no es la mejor manera de educar ni de generar un vínculo de confianza con el papá o con la mamá. Ok, excelente tema, doctor, el del día de hoy. Ya para finalizar con la entrevista, como siempre, les pedimos sus números de contacto, redes sociales, donde se encuentra ubicado. Ok, estamos ubicados en la Clínica Firenze Los Robles. Me pueden contactar al 84925969. Ok, bueno, De esta muchísimas manera gracias. nosotros hemos llegado al final del segmento de Educando a Papá, como todos los viernes, con nuestro psicólogo de casa, Martín Castellanos, en compañía con Ariel Boza y Erling Marenco. Del otro lado del estudio aparece Nayiris Narváez, nos trae mucha más información, todo lo que pasa y sucede en las redes sociales.